Mental, por favor. Habilita el volumen, por favor. De acá afuera, ¿no? No se escucha. Gloria a Dios. Si no, déjenlo así ya. Hablábamos de hace 8 días, nos quedamos en que en la promesa, en esta dispensación de la promesa, es cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, ¿recuerda usted? Y quedamos que en él son benditas todas las familias de la tierra. Y quedamos y estábamos viendo que nosotros hemos sido puestos por Dios para ser de bendición a donde Él nos trajo y a donde Él nos lleve. Amén. Ok, entonces vamos a ver que esa promesa, Dios le dio una promesa a Abraham de darle una tierra para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos ha dado una promesa que estaremos y tendremos una nación, y nosotros pertenecemos a la nación espiritual de Israel y somos una nación santa, un pueblo adquirido, decía Pedro, amén. Así que, y vemos que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra, amén. Hablábamos de un Israel físico como es la nación de Israel, y también hablamos de una Israel espiritual en la que pertenecemos nosotros, y si mal no recuerdo, ahí fue donde nos quedamos, amén. Entonces vemos que Dios, repita conmigo, Dios le otorgó un espacio físico a la nación de Israel. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y vemos que dice la escritura, aquí Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, repita conmigo, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Amén. Abraham creyó. Tú puedes creer hoy que Dios te dice, mire, hoy se sorprende la ciencia porque han mandado algunos satélites hoy con unos super telescopios para explorar el espacio, y se sorprenden de todo lo que están encontrando, y es nada comparado a lo que Dios ha hecho en el universo. Y dice el Señor que así será nuestra descendencia. Aun cuando Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones, repita conmigo, fue la fe y no las acciones lo que hizo Abraham justo delante de Dios. O sea, en otras palabras, amada iglesia, podemos tener fe y está bien, pero si nuestras acciones no están acompañadas de fe, no funciona. Nuestra fe tiene que ir acompañada de acciones. Por eso vemos que el libro de Santiago dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces Abraham no solo con sus acciones mostró su fe, sino sus acciones demostraban la fe que tenían en el Señor. Amén. Y nosotros, dígale que tiene a un lado, nosotros podemos tener una relación correcta con Dios al confiar en Él plenamente. Cuando tú y yo confiamos en Dios plenamente, entonces vamos a tener una relación correcta delante de Dios. Porque de otra manera, tú puedes hacer muchas cosas para Dios, incluso venir, servir, hacer algo. Pero si no tienes fe, aún lo que tú puedas hacer no
Dios no te va a justificar por lo que haces, sino por tu confianza puesta en Él. ¿Estamos aquí? O sea, por nuestra confianza puesta en el Señor es lo que nos va a hacer justos como fue Abraham. Porque vemos, me quitaron el versículo que estaba 15:6. Y Abraham le creyó al Señor. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Y se acuerda que fue un tema que dimos hace algún tiempo, cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaba? Repita conmigo, igual que ahora, por la fe. Por la fe ahora nosotros puesta en Jesús, decía Pablo, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces hoy, al igual que en el Antiguo Testamento y al igual que siempre, al igual que hoy, es por fe. Amén. O sea, nuestras acciones exteriores, le decía, asistir a la iglesia, orar, ayunar, realizar buenas obras, no nos harán justas delante de Dios, sino es nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Señor. Amén. Porque solo por fe nosotros somos salvos. Por fe Abraham, Dios lo presenta justo. Porque nuestra relación con Dios se fundamenta en la fe. Le platicaba hoy a mi esposa que hoy en lo que salí a hacer unas compras en casa, conocí a una personita, bueno, ya le conocía porque soy su cliente, regularmente le paso a comprar jugo de toronja, y fue muy grato porque me platicaba ella que ella sufría un problema de ansiedad y ya le daba miedo salir a la calle, o sea, y al grado de que fue a visitar a muchos psicólogos, la ayuda a través de medicamentos y tal, hasta que llegó un punto en el que dijo, no, tengo que hacer algo diferente. Y dice que empezó a leer la Biblia. Y que cuando ella empezó a estudiar la Biblia, empezó a encontrar esa paz que ella necesitaba. Y que aunque estuvo acudiendo con un psicólogo, porque al final siguió viendo a un psicólogo, pero al final lo que le trajo libertad fue la palabra. Fue la palabra. Y le platicaba, yo soy cristiano, y ella me dice, es que yo no soy de ninguna religión. Le digo, es que el cristianismo no es una religión. Y le explicaba, y me decía, estoy de acuerdo con usted, que es mi relación con Dios. Exacto. A través de Jesús. Jesús lo único que hizo fue acercarnos al Padre para poder tener una relación personal con Él. Y ese es el anhelo del corazón de Dios. No es suficiente, perdóneme, que asistir a la iglesia. Y mire, sé que a lo mejor muchos me van a decir, incluso tal vez comentarios que puedan hacer en la página, porque tal vez lo que voy a decir a muchos no les va a gustar, pero muchas personas piensan, o mucha gente manipula la palabra y mete miedo en las personas. Si tú no diezmas, si tú no vas, si tú no haces, si tú no sirves, tal vez puedes hacer todo eso. Puedes ofrendar, puedes diezmar, puedes servir, puedes trabajar. Pero si no tienes fe, de nada sirve lo que haces. Pero si tienes fe, si tú primero tienes fe, confianza en Dios y después haces, es el complemento perfecto. Porque por algo el Señor nos rescató. Pero primero, amada iglesia, es la fe. Porque nuestra relación con Dios se fundamenta, o sea, el fundamento de nuestra relación con Dios es la fe. Saber, porque sabemos y confiamos y creemos que Él existe. Porque sabemos que Él es real. Porque sabemos que Él está y que Él nos escucha, aunque no lo vemos.
pero sabemos que Él está. Es nuestra confianza en Dios. Porque Él nos dice lo que va a hacer y hace lo que promete. Repita conmigo, las obras son una consecuencia natural de nuestra fe. ¿Por qué vamos a San Luis? Por fe. Porque creemos que Dios está con nosotros y Él nos va a llevar otra vez a San Luis, nos llevará y nos traerá con bien, como ha sido ya durante cerca de 7, 8 años que ya tenemos yendo para allá. La fe es contada por justicia. Esto es creer en las promesas de Dios. Esta dispensación se basó en la promesa de Dios, de llamar a un hombre llamado Abraham para que después viniera el linaje hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tú crees hoy en esta promesa también para ti, para tu vida, Dios te dice, eres justo. No por lo que haces, sino por tu fe puesta en el Señor. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Ahora acompáñenme por favor a Génesis capítulo 15, pónganme desde el versículo 17, del verso 17. Y dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Esta fue una visión que Dios le regaló a Abraham. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahí. ¿Por qué Dios envió esta extraña visión a Abraham? Repita conmigo, porque el pacto de Dios es un asunto serio. No es como cuando, perdóneme usted y yo, hacemos un pacto, hacemos una promesa a alguien y regularmente no la cumplimos. Por ejemplo, sigo esperando a las chofaristas que inviten las cocas por haber estrenado la parte del altar que se hizo para ellas. Solo por dar un ejemplo. Nosotros como seres humanos somos muy dados a prometer y vamos a hacer y voy a hacer y quiero hacer y termino no haciendo nada. Por eso el libro de Eclesiastés, o Salomón a través del libro de Eclesiastés, dice que no seamos como los insensatos que prometemos y tardamos en cumplir. Muchas veces es mejor no decir nada, pero si Dios ya puso algo en tu corazón, solo hazlo. Y es algo que yo le he dicho de una manera constante y continua aquí. Usted haga lo que Dios haya puesto en su corazón, solo hágalo. Si Dios le puso sembrar algo para la iglesia, solo hágalo. Porque no quiero repetir algunas cosas que de verdad son desagradables. No tiene caso poderlo decir hoy. Porque las promesas que Dios hace son increíbles. Pero Abraham tenía una gran responsabilidad, porque él tenía que confiar en la promesa que Dios le había dado. Dios le había prometido que le iba a dar una tierra. ¿Está de acuerdo? Y ya vimos que le estaba diciendo aquí, toda esta tierra es tuya.
¿Se acuerda de dónde vino Canaán? ¿Ya se le olvidó? Viene de Cam, uno de los hijos de Noé, aquel que abusó sexualmente de su padre. De Cam nace Canaán. Y Dios le dijo a Abraham, le dijo, te voy a dar una señal, un horno humeante y una antorcha encendida. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? El fuego, repita conmigo, el fuego y el humo sugieren santidad, sugieren vivir en santidad, apartado para Dios. Tenía que mostrar un celo por la justicia. Tenía que Abraham mostrar un celo sobre la justicia. Pero él tenía que vivir en santidad, apartado de todo. Dios le manifiesta que le iba a dar una descendencia y toda esa tierra. Y vemos que dice que la tierra de los Refaitas, y esa era una tierra de gigantes, tierra de los cananeos y de los amorreos, hijos de Cam. Y ya dijimos quién es Cam, o quién fue Cam, uno de los hijos de Noé. ¿Se acuerda? Y que Noé maldijo no a su hijo, maldijo a Canaán. Y hablábamos que Canaán significa tostado, de donde viene el continente africano. Y Dios hoy te recuerda que Dios ha hecho un pacto contigo. Dios ha hecho un pacto contigo como lo hizo con Abraham. Solo ponme Génesis 17:4, porque podríamos leer hasta más adelante. Hasta el 5 vamos a leer. Génesis 17:4 al 5. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Levante su mano derecha y por fe créalo. Y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Justo en este versículo 5 es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham. Ya no se iba a llamar más Abraham, sino iba a ser Abraham. Entonces, a partir de aquí, ya no se iba a llamar Abraham, sino Abraham. Padre de multitudes. Baje su manita. Y esto fue antes de que el hijo de la promesa fuera concebido. Y justo aquí le decía, a partir de este momento, Dios ya no se iba a referir a Abraham por Abraham, sino por Abraham. O sea, ahí se cumple otra promesa. Le dijo que iba a engrandecer su nombre. Y literal, de Abraham a Abraham. Amén. Porque Abraham, solo Abraham, significa padre enaltecido. Y Abraham significa padre de multitudes. Entonces Dios le cambia el nombre a Abraham. Iba a multiplicar su descendencia. Naciones y reyes iban a salir de su linaje. Por ejemplo, Ismael, rey de los árabes. Isaac, linaje de Cristo, el rey de reyes y el señor de señores. Amén. De ahí viene la descendencia, el linaje. Y vean cómo después de que Dios, pero ¿cuál fue la clave, hermano? Que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y cuando alguien le cree a Dios, las promesas empiezan a cumplirse. Porque muchas promesas no se cumplen. Diga la que tiene a un lado, ¿ya escuchaste?
por falta de fe, por falta de confianza. Por eso muchas promesas tardan en llegar. Esa ya no es responsabilidad de Dios. Si Él ya te dio una palabra, Él ya te dio una promesa, tú tienes que atesorarla, creerla, hacerla tuya. Y tú puedes decir, pero es que a mí no me ha dicho nada de manera directa. Escucha esto, por favor, cuando se está dando una palabra, Dios nos está dando una palabra aquí, incluso tal vez desde el altar, tal vez a través de la pastora. Si tú la haces tuya, tú la arrebatas y la tomas y dices, esto es para mí. ¿Se acuerda que yo le platiqué? Cuando recuerdo que mi pastor se iba a ir de viaje, me dice, hijo, te encargo la iglesia, por favor, para que prediques el jueves. Pero claro que sí, algún tema en especial, que no es tan relevante eso. El punto es que él se va de viaje, me deja encargada la iglesia y me dice, hijo, Dios hablaba a mi corazón y Dios ponía en mi corazón que hay que abrir una iglesia en Nesa, porque para este tiempo ya estábamos ahí donde te conocimos, Anita, que estábamos yendo ahí por el metro Nesa abriendo un grupo. Y lo impactante viene después. Cuando él regresa del viaje me manda a llamar y me dice, hijo, te vas a ir de espalda con lo que vas a escuchar, vamos a pasar un video. No te lo digo porque quiero que lo escuches. Entonces no le hago el cuento largo, hermano. Cuando termina el servicio pasan el video, le empiezan a dar palabra a mi pastor. Él estaba en Guatemala en un congreso y cuando empieza la palabra le dicen, hay un lugar, y le dice, tienes un matrimonio trabajando ahí, pero estoy viendo 4 letras. Hay una N, una E, una Z, una A. Hay un lugar que se llama Nesa. Oh, yo me gozaría. Hay un lugar que se llama Nesa. Y yo quiero hacer de ese lugar el lugar más poderoso, la iglesia más poderosa que va a haber. Amén. Ahorita se lo digo, hermano, pero cuando yo lo estaba escuchando ardía un fuego en mi corazón y yo dije, esta palabra es para mí y nadie me la va a quitar. Yo la arrebaté y la tomé, y al poco tiempo y hoy estamos aquí porque yo la creí, la tomé y la arrebaté. Yo no sé si alguien más de la iglesia la tomó, la arrebató, no lo sé, pero yo se las gané. Y Dios quiere hombres valientes que arrebaten las bendiciones. Dice que el cielo sufre violencia y solo los violentos arrebatan las bendiciones. Esto es para mí, esta promesa es para mí y nadie me la quita. Lo único que Dios desea es que tú lo creas, que tú le creas a Él. No es suficiente con creer que existe Dios, porque eso hasta los incrédulos lo saben. ¿Sí está aquí? Ahora vayamos al verso 19-20 del mismo capítulo 19. Pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Verso 20. Y en cuanto a Ismael le he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación, los árabes. Yo le pregunto, ¿cuáles son de las naciones más prósperas y ricas que hay? Los judíos y los árabes. ¿Cierto? ¿Cierto?
Los árabes han hecho florecer el desierto. Solo le doy un ejemplo de una ciudad, Dubái, que ahí pueden traer, literal, la policía puede traer Lamborghinis de patrullas. Bueno, aquí sabemos que hay maquinitas que sacan botana, ¿verdad? Allá tienen máquinas para sacar lingotes de oro. Si está aquí. La promesa de la bendición del pacto es a través de Isaac, o sea, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de la descendencia también sobre Ismael. Pero había un pacto. ¿Se acuerda que hablábamos? Porque hemos estado predicando también un poquito de esto en los domingos. El pacto de la circuncisión. ¿Por qué Dios requería la circuncisión? Repita conmigo. Como una señal de obediencia a Él. Repita conmigo, en todos los aspectos. Era una señal, pero se acuerda, ya hablando en lo espiritual, tienes que sacar de tu corazón todo exceso de carne. Todo exceso de carne. Porque hablábamos que la circuncisión es cortar el prepucio del órgano masculino. Es ese exceso de carne. En lo espiritual es sacar el exceso de carne que podamos tener. Esto habla también como una señal de que pertenecían al pueblo del pacto. Repita conmigo, una vez circuncidado, ya no había marcha atrás. ¿O cómo le podía hacer a alguien que había sido circuncidado? Vengo por mi pedacito de carne y me lo vuelvo a colocar. ¿Verdad que no? O sea, en otras palabras, hermano, una vez que usted recibe a Cristo, una vez que usted ha puesto las manos en el arado, usted ya no puede mirar atrás. ¿Sí escuchó? Ya no podemos mirar atrás. Usted tiene que seguir hacia adelante. Si usted se cae en el camino, yo solo le digo, levántese, sacúdase, tómese del Señor y siga adelante. Por difícil que sea la circunstancia, que ya nadie quiere seguir, no importa, usted siga a Cristo. Usted no está aquí por el pastor, usted no está aquí por la hermana, por el hermano. Y si es así, quiero decirle que está en graves problemas. Porque usted no debe depender de ninguna persona. Su dependencia completa debe estar en Dios, en Cristo. Yo le decía a una hermana que está llegando con sus hijas, si usted pone la mirada en mí como pastor, ya se equivocó, hermana. Usted tiene que venir a buscar a Cristo. Tiene que venir a buscarlo a Él. Porque si usted me viene creyendo, buscándome a mí, ¿qué tal que mañana yo estoy de malas y le enseño la lengua? O no la saludo. ¿Qué va a decir usted? Uy, y tanto que el pastor habla de amor y mire, ya ni saluda, ya se cree mucho. O sea, en otras palabras, hermano, el hombre quedaba marcado para ser siempre un hijo de Dios. Tú hagas lo que hagas, sigues siendo hijo. Eres hija de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás permitiendo entonces que Él empiece a gobernar tu vida. Esto habla también como un símbolo, repita conmigo, de desprendimiento. Te tienes que desprender de la vieja vida pecaminosa, purificando tu corazón para Dios. Es una dedicación a Dios y a sus promesas. Es que tú saques todo eso de lo que ya hablábamos hace un momento y que permitas que Él empiece a gobernar tu vida. La circuncisión, más que cualquier otra práctica, tendía a separar al pueblo de Dios de sus vecinos paganos. No olvide que estaba Israel,
y al lado de ellos había muchas naciones paganas. Entonces eso hacía y marcaba una diferencia entre el pueblo de Dios y los demás. Yo le pregunto, ¿hoy usted marca la diferencia donde está? ¿O somos igual a los demás? Dios nos llamó para marcar la diferencia donde estemos. Amén. En los días de Abraham, esto era esencial para desarrollar un culto al único y verdadero Dios. Esto es una figura y una sombra de lo que hoy en día debe de ser. Es una figura y una sombra de las obras de la carne que deben ya de morir en nuestra vida. Ya las obras de la carne tienen que morir, ya. Déjese transformar por el Señor. Y tenemos que circuncidarlas utilizando la cruz. Es ahí donde debemos de morir, en la cruz. Por eso es que vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración, porque tenemos que crucificar nuestra carne. Tiene que morir nuestra carne ya. ¿Se acuerda lo que decía Martín Lutero? ¿Se acuerda que se lo dije hace un tiempo cuando estábamos en el discipulado? Decía en el bautismo, cuando hablamos de ese viejo hombre, dice, yo ya lo ahogué en el bautismo, pero me di cuenta que ese viejo hombre sabe nadar muy bien y quiere salir a cada rato. Entonces significa que Martín Lutero lo que estaba diciendo es que nuestra vieja naturaleza quiere salir, y nosotros tenemos todo el tiempo que crucificarlo y decirle ya basta, y decir lo que Pablo llegó a decir: mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y yo tengo que menguar para que Él pueda crecer. O sea, mi carne tiene que menguar, tiene que hacerse menos para que Cristo crezca. Porque si no, hermano, perdónenme, va a seguir batallando con lo mismo toda la vida. Yo se lo he dicho aquí, perdón, yo creo que muchos, hasta a lo mejor ya les caigo mal. Pero hay gente que toda la vida llega tarde. Todo el tiempo llegan tarde. Yo creo que hasta el día que el Señor lo llame va a llegar tarde. Y ahí si llega tarde, quiero decirle que se va a quedar. ¿Se acuerda de las vírgenes? Aquellas que fueron a conseguir aceite, llegaron tarde, porque su lámpara estaba por terminarse, el aceite estaba por apagarse. Hay gente que toda la vida llega tarde y no puede superar eso. No sé usted, pero es una flojera todo el tiempo estar peleando con lo mismo. ¡Qué flojera! ¡Qué pereza! La promesa de Abraham es hacer de él una gran nación. Y una gran nación es en armamento, en fortaleza, en multitud de personas. Y en él iban a ser benditas todas las naciones y las familias de la tierra. El linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y venía la promesa, la gran promesa de la simiente del Mesías, de la cual se habló en el Edén en Génesis 13:15. ¿Se recuerda? Si usted recuerda, ahí Dios le dice una gran promesa cuando Adán y Eva son expulsados. Ahí viene la promesa. Amén. Como cuando, esto lo hablamos apenas el domingo, del sacrificio de Isaac. ¿Se recuerda? Vimos que en Isaac está la figura de nuestro Señor Jesucristo, y dimos algunos argumentos, y uno de los más sólidos es cuando Abraham pone la leña sobre Isaac,
y él tiene que subir a la altura del monte donde iban a hacer el sacrificio. Y vimos que Jesús cargó su cruz de madera hacia el monte de la calavera llamado Gólgota o Calvario. Si recuerda, ¿verdad? Dios le pide ofrecer a Isaac, figura de Cristo. Abraham aquí manifestó su fe, y es ahí donde se le conoce como el padre de la fe. Usted se imagina platicando con su hijo. Mira, ponme Génesis 22:8. Ya cuando van ahí, usted recuerda, vimos hace el domingo, apenas el domingo, Génesis 22, lo vimos del versículo 1 en adelante, vimos algunas partes ahí, pero escuche, cuando le dice a sus mozos o a sus criados, ustedes se quedan aquí con el asno, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Abraham ya estaba profetizando, pero escuche lo que dice el verso 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. O sea, yo me imagino a Isaac. ¿Sabe qué es lo más impactante aquí? Y esto no se lo dije el domingo. Imagínense, sube Abraham. Dice que llevaba el fuego y el cuchillo. ¿Usted se puede imaginar cómo subió el fuego? Porque dice que subió el fuego, o sea, no dice que subió al monte y ahí preparó el fuego, no, dice que llevó el fuego. Si lo queremos ver en lo natural, estamos en problemas porque ni siquiera idea tenemos cómo lo pudo haber hecho. Pero si lo vemos en lo espiritual, era alguien que llevaba dentro de sí la unción de Dios. Y por otro lado llevaba el cuchillo que simbolizaba muerte. O sea, ese Abraham ya había muerto a su vida pasada. Y lo impactante aquí es que iba platicando con su hijo, y su hijo como que decía, ok, lleva el fuego, yo traigo la leña, mi padre trae el fuego, el cuchillo. Oye, padre, ¿no crees que falta algo? Porque Isaac le hizo, padre, mira, ponle el versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabe qué es lo más impactante aquí? Que Isaac sabía que él era ese sacrificio y que no se rehusó, al punto que él se dejó amarrar por su padre. Por eso vemos claramente en Isaac una figura de Cristo, porque Cristo, dice la Escritura, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos que dice, y con sumo gozo. Y el sumo gozo es un gozo, pero elevado a la máxima potencia. Y ahora sí el versículo 8. Y le dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando él estuvo a punto de sacrificar a su hijo, usted sabe que llegó un ángel y dijo, no pongan la mano sobre el joven. Ahora sabemos que le crees a Dios. Y dice que cuando volteó vio un cordero atorado de sus cuernos, ¿recuerda? Y en ese lugar se llamaba Jireh, Jehová proveerá. Jireh es Dios proveerá, o Jehová proveerá. Y vemos que aquí en el verso 8 dijo,
Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Ahora vayamos hasta el versículo 17, por favor, y 18. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escuche, cuando usted aprende a morir a usted mismo, cuando usted le entrega a Dios lo que más amas, entonces dice el Señor, yo te voy a bendecir grandemente y te multiplicaré en gran manera. Entonces ahora pregúntese, ¿por qué está usted tal vez viviendo en una escasez extrema? Porque sigue teniendo exceso de carne, porque no le ha dado a Dios lo que más ama. Versículo siguiente: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces la bendición a las naciones viene por la obediencia de Abraham. El que seamos bendecidos hoy usted y yo es gracias a este hombre Abraham, que le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y escucha, esto también es impresionante, porque no solo te va a bendecir, sino las puertas de tus enemigos Dios te las pone ahí. Y como decía Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra nuestra. Literalmente. Porque el Israel terrenal tiene enemigos terrenales. ¿Está de acuerdo? Y para muestra lo que apenas ocurrió el pasado mes de octubre, que ya estudiamos un poquito eso. Cuando se tenía que estar celebrando la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios, ellos estaban en fiestas mundanas y los atacó este grupo armado de Hamás. Pero también está el Israel espiritual y también tienen enemigos espirituales. Y esto habla del principio de la guerra espiritual. Y Pablo conocía perfectamente esto cuando le habla a la iglesia de Efeso y le dice en el capítulo 6, y le dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. Habla de una lucha espiritual. Tu problema no es con el vecino, no es con la persona, es con lo que está detrás de ello. El problema no es la persona, sino lo que está operando a través de ellos. Y si tú no lo entiendes, vas a estar peleando con todo el mundo. Por la fe, nosotros poseemos las puertas del enemigo. Y el Señor te dice que Él va a multiplicar tu simiente como las estrellas del cielo. Y con esto el Señor confirma la bendición a través de la simiente. Las naciones benditas a través de la simiente. Todas las familias serán bendecidas a través de esta simiente, la simiente de Cristo. ¿Se acuerda que yo le dije algo aquí? Y se lo dije en el discipulado. Y perdóneme, lo tengo que repetir hoy. Aunque también sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero perdón, yo no vengo a que estén de acuerdo conmigo. Cuando Dios le da esta gran promesa a Abraham, Dios estaba pensando en toda la humanidad, no solo en la nación de Israel. Dios no es exclusivo de una nación. Dios no es exclusivo de una persona. Dios no es exclusivo de una religión.
Porque ahora resulta, ¿no? Me decía esta vecinita con la que le dije hace un rato en la introducción, con la que estaba platicando, es que luego vienen los testigos de Jehová y me dicen que ellos son la verdadera religión. No, pues tal vez sí la religión, lo importante es que Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación. Y que ellos sigan creyendo esa mentira, si quieren. Yo le pido a Dios que abra el entendimiento, abra su corazón, porque el anhelo del corazón de Dios es que nadie se pierda. Y para eso tú y yo tenemos que estudiar la palabra, para eso tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar, incluso lo que hoy yo te estoy enseñando, tu responsabilidad es estudiarlo. Porque no te puedes quedar nada más con lo que yo te estoy diciendo hoy. Tú tienes que estudiarlo aún más, y te aseguro que cuando tú lo hagas con tu corazón, con un corazón entendido, y le permitas al Espíritu Santo obrar, Dios te va a revelar también a ti cosas. Pero ¿cómo te va a revelar, hermano, si no estudias la Biblia? ¿Cómo te va a revelar si en lugar de estar en la prédica estás en el celular? ¿Cómo te va a revelar si en lugar de estar en la palabra estás en la cocina haciendo cosas? ¿Cómo te va a revelar si no hemos aprendido a darle reverencia al Señor en el tiempo de la palabra? Y lo peor es esto, que por uno que no entienda esto, la gloria de Dios no puede descender. Por uno. Porque en la iglesia de los Hechos, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, todos estaban unánimes en un mismo sentir. O sea, ¿qué quiere decir unánimes? Que todos estaban en la oración, esperando esa promesa que Jesús había dicho, que no se movieran de ahí hasta que el Espíritu Santo no descendiera sobre de ellos. ¿Sí está aquí? Y esa simiente, le decía, es la de Cristo. Y hoy a través de esa simiente, todas las familias de la tierra, todas tenemos la oportunidad de ser alcanzados y bendecidos por Dios. A través de la obediencia de un hombre llamado Abraham. Aquí ya no quiero señalar tal vez los errores que este hombre tuvo, porque si los tuvo, no es para señalarlos, es para que nosotros aprendamos de los errores que él cometió para no hacerlos nosotros. Porque aquí entramos al siguiente punto, que es la quinta pregunta, que es el fracaso humano. Porque Abraham también fracasó cuando tomó a Agar. Génesis 16, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4. ¿Se acuerda? Habíamos hablado en el 15 que Dios le había hecho una promesa que le iba a dar un hijo, ¿recuerda? ¿Sí? Ahora aquí dice: y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a ella, a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, como diciéndole: mira, yo sí y tú no. O sea, se empezó a sentir más que Sarai, porque pudo concebir. Y escuche, hablamos de un hombre, porque acabamos de leer en los versículos del capítulo 15 que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Y aquí cuando él acepta lo que su esposa le dice, Sarai, ¿sabe qué mostró Abraham? A veces lo que usted y yo pasamos cuando viene un problema, cuando viene un proceso de Dios en nuestra vida, que a veces no entiendes por qué lo estás viviendo, por qué lo estás pasando, pero ciertamente algo sí es una verdad. Cuando estamos en esos procesos, de repente nos falta fe.
¿O no? Nos cuesta trabajo de repente creer, confiar en Dios cuando estamos viviendo algo así. Y a veces se te ha olvidado todas las veces que Dios te ha mostrado que está contigo. Porque Abraham se le había olvidado cuando él obedeció a Dios, cuando salió de ahí, y todo lo que él le había prometido. Entonces vemos que aquí uno de los fracasos de Abraham fue tomar a Agar, y eso habla de una falta de fe. Y aunque Dios le promete una multitud a través de Ismael, pero no era la promesa que Dios le había dado. Ahora vean el grave problema aquí. Lo hemos dicho. Para nadie es un secreto el conflicto que existe entre árabes y judíos. Todo por pelearse un pedacito de tierra que hoy conocemos como Palestina. ¿Cierto? ¿Cuántos años tiene este conflicto? Uf. Y seguirá. Otro de los fracasos de Abraham. Abraham descendió a Egipto. Génesis 12:10. Nos estamos regresando un poquito, pero estamos viendo algunos de los errores que de Abraham. Dice, y hubo hambre en la tierra. ¿Y Abraham qué? Descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y esto también ya lo enseñamos hace algunos domingos atrás. Obviamente no voy a profundizar aquí. Pregunta: ¿Dios le dijo que descendiera a Egipto? ¿O él tomó la decisión y no consultó a Dios? Así como usted comprenderá que a veces tomas decisiones sin consultar a Dios. Y me voy, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Y pregunta, ¿en qué momento le preguntaste a Dios? ¿En qué momento le preguntaste al Señor? Señor, quiero comprarme una casa. ¿Será el lugar correcto donde tú quieres que yo viva? Señor, ¿tomas en cuenta a Dios para tus decisiones? Oh, se quedó callado. Por ahí dicen que el que calla otorga. Normalmente ocurre esto, hermano. Cuando tenemos muchas bendiciones. Ahorita me sorprendía lo que Dios decía. Y de verdad yo a mi esposa nunca le digo de qué voy a predicar. ¿Y sabe por qué lo hago? Ella al principio se enojaba porque es que no me quieres decir, no me quieres decir nada. No. Es que no quiero decirte para no predisponerte. Y yo prefiero que Dios hable. Y ahorita dijo algo muy tremendo, algo que viene. Y de verdad yo le pido a Dios que estemos firmes y seguimos fieles a Dios. Porque Dios le pidió habitar en su tierra, en la tierra que Dios le había dado. Pero Abraham se fue a Egipto. Es como cuando tú decides irte al mundo otra vez. Hay gente que tal vez hoy está pensando en su mente y en su corazón: me voy a ir de este lugar y me voy a ir a Puebla. Me voy a ir de aquí y me voy a ir a otro lugar. Me voy a cambiar de iglesia. Voy a hacer esto. Ok. Si tú crees que así funciona, amén. Para mí es muy triste saber de hermanos que luego se van de la iglesia y están en el mundo
Que eso es lo más triste. Porque si al final Dios tiene planes con alguien en otro lugar, Dios no te va a sacar de un lugar para que tú dejes de servir. Dios no te va a permitir que tú te vayas de un lugar para que vayas a menos. No. Si Dios permite que tú te muevas a otro lugar, es para que venga un crecimiento más a tu vida. Hay gente que recuerdo que alguna vez me dijeron, pastor, es que nos vamos porque pues necesito crecer más. Está bien, gloria a Dios. Y pregunta, ¿cuándo veniste a los discipulados? ¿Quieres crecer? ¿Por qué no empiezas por los discipulados? Pero se mueve como Abraham aquí, en sus fuerzas. Entonces, cuando a veces poseemos muchas cosas, nos contaminamos del mundo y nos volvemos a Egipto en tiempos de hambre y de tribulación. La gente de repente cuando ve situaciones se asusta y se va. ¿Qué pasó en la pandemia? Yo de verdad me sorprendí mucho. Porque si usted ve las reproducciones de cuando estábamos en pandemia, si usted entra a la página y ve las reproducciones de los cultos que hacíamos desde casa, era increíble ver la cantidad de gente que buscaba una palabra. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente se fue acomodando y la gente empezó a dejar de tener miedo a la muerte, porque en realidad si empezaron a buscar a Dios fue por miedo a la muerte, por todo lo que estaba pasando, no porque en realidad tuvieron un temor hacia Dios. Y la muestra está que cuando se abrió la iglesia, oh sorpresa, si sigue aquí. Y ahí le dejamos, iglesia, hasta aquí, en el fracaso humano, porque acuérdense que en cada dispensación encontramos fracasos humanos. Así que cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor.